Uno de los hondureños que marcaría la historia política del país, no solo políticamente hablando, sino también nos dejaría un legado en el fútbol hondureño. Lastimosamente esta persona tuvo un final trágico y rodeado de muchos problemas legales y señalamientos que lograron manchar todo lo que logró. Así es, estamos hablando del expresidente de la República, Rafael Leonardo Callejas. Presidente, le dicen todos los días al oído, qué buen presidente que eres, te felicito por la forma en que gobiernas. Nos agrada saber que eres lo mejor que hay y de pronto el presidente pierde el sentido de su realidad humana y se cree que es superior al pueblo mismo, y en el desplome de los votos, en el estampido de las urnas, ahí le demostraremos que el pueblo es el que manda en la República de Honduras. Me presento, soy estudiante del Instituto Técnico Don Bosco. En la clase de Metodología de Investigación se me ha asignado indagar sobre el expresidente Callejas. Iniciaremos hablando un poco sobre sus acusaciones y esos problemas legales que él tenía. Callejas tuvo unos desiertos que provocaron impacto en la economía del país, provocando mucho desempleo y también la devaluación de la moneda. Yo le voy a solicitar de que haga todo y ponga su empeño por la unidad del Partido Nacional. No hay mayor sacrificio y esfuerzo que quede en la ruta de levantar la bandera azul de la estrella solitaria. Pero que conste, el nacionalismo y el nacionalista deben de hacerlo de voluntad y de corazón. Lo primero es el partido, lo segundo es el partido y lo tercero es el partido, porque solo con el Partido Nacional de Honduras se hace patria. Solo nosotros hacemos patria, solo nosotros construimos destino. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva! En su periodo de presidente de Honduras, el exmandatario fue acusado por el Ministerio Público por los ilícitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, abuso de autoridad, agregación de funciones correspondientes al cargo y fraude en el caso Petrolazo, la familia 1 y la familia 2, y en ninguno logró probar culpabilidad, aunque los juicios han sido duramente cuestionados por supuesta mediatización con los fallos. En el caso de Petrolazo, él fue acusado por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. En la familia 1 y familia 2 fue acusado por abuso de autoridad y también fue acusado por la venta de maquinaria de la ex Secretaría de la Comunicación, Obras Públicas y Transporte ECOPS, y fondos supuestamente desviados bajo el argumento de ampliación del aeropuerto en ese entonces llamado Toncontín, caso que fue conocido más en ese momento como Brazos de Honduras. A pesar de un pasado lleno de polémicas, en el 2002 tomó la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, cargo en el que estuvo hasta el 2015, y durante ese ciclo se logra la época más exitosa del fútbol hondureño y de la selección hondureña. Bajo su dirección logró clasificar a 2 mundiales mayores. Callejas, entregado totalmente al fútbol, ya que siempre fue una pasión para él, pudo conseguir lo que nadie había logrado durante 30 años. Lamentablemente utilizó esta coyuntura para hacer negocios personales de acuerdo a las acusaciones realizadas por el Departamento de la Justicia de Estados Unidos. Vino el FIFA Gate y acabó con Callejas, ya que el 3 de diciembre del 2015 los Estados Unidos solicitaron la extradición de Callejas por acusaciones en la Corte de Nueva York, por el escándalo de la corrupción que había en ese entonces en el FIFA Gate. Por supuesto, actos de corrupción de haber recibido sobornos. Fue extraditado en Estados Unidos el 14 de diciembre del 2015. Rafael Callejas se declaró culpable de los cargos de asociación criminal y fraude de relación con la obtención de sobornos a cambio de contratos
por los derechos de retransmisión y marketing de los partidos clasificatorios de la FIFA. El presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, pues ha compartido este día un comunicado donde confirma que su cliente se ha declarado culpable de 2 de los 5 delitos que la justicia estadounidense le imputa. Conteniendo la declaración de culpabilidad del licenciado Rafael Leonardo Callejas Romero, únicamente por 2 cargos, a saber, el cargo de rico y el de fraude electrónico, respecto a los cuales se establece que el dinero recibido de la empresa que adquirió los derechos televisivos internacionales de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT, fue debidamente solicitado existiendo documentación probatoria acreditada a la Fiscalía de Nueva York en la que se da fe que el dinero recibido de la empresa fue utilizado para aportar fondos a las campañas preelectorales de los diputados de la Federación de Fútbol antes dicha en los años 2006 y 2010. Claro, podemos hablar un poco también de los beneficios y de las cosas buenas que dejó Callejas para la República. Entonces vamos a ver un poco también sobre lo que aportó Callejas al país Honduras. Durante el gobierno tuvo importantes aciertos en los campos de infraestructura como, por ejemplo, la construcción y mejoras de las carreteras, educación, salud, modernización del Estado y la creación del Fondo Hondureño de la Inversión Social. Callejas, en búsqueda de mejorar el panorama económico de la nación y la forma en que se veía a Honduras en cuanto a pago de préstamos, Callejas viajó a territorios estadounidenses para reunirse con el presidente George Bush. Como consecuencia, consiguió la condonación de $430 millones de deuda con el país de las barras y las estrellas. En cuanto a infraestructura, instruyó la construcción de numerosas carreteras, entre ellas destacan la autopista de Villanueva a Puerto Cortés y de San Pedro Sula a El Progreso, además otras vías secundarias. De igual forma, Callejas ordenó la edificación de algunos centros de salud, reorganizó los edificios estatales. Callejas también modernizó el Estado con múltiples cambios que permitieron que el sistema político fuera más democrático y participativo. El programa de modernización que dirigió originó la descentralización política administrativa para hacer más ágil y eficiente la función pública. Igualmente forjó cambios en la función judicial y en las Fuerzas Armadas. Asimismo fomentó la educación y el amor a la escritura entre la población más joven del país en aquel entonces. Por otras partes, fue quien creó el Fondo Hondureño de la Inversión Social, como ya lo habíamos dicho antes, y la ley del Ministerio Público. También Callejas fungió como testigo para los acuerdos de paz entre el gobierno salvadoreño y la guerra del FMLN. Además participó en la primera cumbre iberoamericana celebrada en Guadalajara, México, la segunda en Madrid y la tercera en Brasil. Y no podemos olvidarnos de cuando Callejas fue presidente de la Federación Nacional de Fútbol, ¿verdad? De Honduras, y se alcanzó a llegar a los 2 mundiales. Como habíamos hablado antes, pues de los logros que había logrado Callejas en el fútbol hondureño. Gracias por su atención y por escucharme. Espero esta información sea de utilidad para ustedes.